Hola chicas, bienvenidas a mi canal, soy Carol. ¿Quieren aprender a realizar esta hermosa flor con esos maravillosos pétalos? Empecemos con la magia. Juntas somos más fuertes, vamos a brillar. Los materiales que vamos a utilizar para realizar esta hermosa flor son los siguientes. Vamos a utilizar dos globos rojos 260 y un único globo verde 260. Con estos globos ustedes van a poder realizar esta hermosa flor, chicas. Ahora sí, empecemos. Lo primero que vamos a realizar es estirar nuestro globo 260 rojo, porque con este globo es que vamos a formar nuestros pétalos. Lo estiramos, una vez lo hemos estirado, ¿qué es lo que van a realizar? Vamos a inflar nuestro globo 260 con nuestro inflador manual, de manera que dejemos solo 4 dedos sin inflar, ¿ok? Inflamos la mayor parte de nuestro globo y una vez esté inflado lo vamos a ir suavizando de manera que dejemos 4 dedos sin inflar. De esta forma lo vamos inflando poco a poco hasta que quede muy suave nuestro globo. Una vez ya nos damos cuenta que nuestro globo está suave, lo procedemos a hacerle un solo nudo. Listo. Una vez, chicas, ya tenemos nuestro globo 260 amarrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con nuestro dedo índice vamos por en medio, como pueden ver, hasta la mitad de nuestro dedo índice, y una vez ya introducimos nuestro dedo índice en nuestro globo, vamos a hacer pinza con nuestra mano derecha y agarrar la boquilla y sacamos nuestro dedo índice, ¿ok? Lo hemos sacado y vamos a dar vuelta. 1, 2, 3, 4. Una vez ya tenemos nuestro polen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer presión un poquito así, de esta forma. Una vez ya lo tenemos, llevamos el aire hacia afuera, y vamos a formar aquí una perlita de 2 dedos. 1, 2, 3. Estamos girando hacia afuera. Hemos girado y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar el aire hacia afuera sosteniendo la perlita que formamos. No la dejen de sostener. Y lo que vamos a hacer es hacer aquí un pétalo de un tamaño de más o menos 5 dedos. Ahí. Una vez lo tenemos, vamos a hacer pinza justo aquí y dar vuelta. 1, 2, 3. Y así nos tiene que quedar la primera parte para hacer nuestra flor. Chicas, algo muy importante que quería informarles es que se aseguren de que el polen esté pequeño para que cuando ya nos toque introducirlo por aquí entre de manera más fácil. Lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar el aire hacia afuera y vamos a formar otra perlita del mismo porte de la que hicimos aquí, ¿ok? Esa que está aquí, del mismo tamaño. 1, 2, 3, 4. He girado hacia afuera. Una vez he girado, ¿qué es lo que hago? Este movimiento hacia abajo, así. Miren, chicas, he girado hacia abajo y esta de aquí sostengo haciendo pinza, miren, he hecho pinza y voy a girar, alzando un poco. 2, 3 y 4. He girado y nos tiene que quedar así, como lo pueden ver. Una vez ya tengo así, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez está así, este polen lo vamos a introducir por aquí adentro, por aquí en medio, ¿sí? Por aquí. De esta forma. Abriendo con nuestras dos manos y introduciendo el polen, ¿ok? Despacio. Y nos tiene que quedar así el polen. De esta forma. Una vez ya tenemos el aire echado hacia afuera, vamos a tomar otro globo 260 que yo ya lo tengo inflado. Este que está aquí. Y este de aquí lo he dejado a 3 deditos sin inflar. ¿Sí pueden ver? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos
anudar la parte final. Aquí vamos a hacer un nudo. Es muy importante que presten atención de este paso también. Vamos a hacer un nudo de esta forma. Ya, una vez ya tenemos el nudo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer en tamaño de 4, ahí más o menos, ahí 4, y vamos a hacer pinza. 1, 2, 3. Giré hacia afuera 3 vueltas. Una vez he girado, ¿qué es lo que voy a hacer? La parte que amarré con el otro globo, miren, la parte final que amarré, la llevo hacia donde hice la pinza, ¿sí? Ahí. Y con mi mano izquierda alzo y doy vuelta. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya tengo mi primer. Con este voy a hacer pétalos, ¿ok? Con esta orejita. Ahora seguimos llevando el aire hacia afuera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la mitad de esta forma, miren, así. Y aquí tratamos de girar un poco, ¿sí? Sacando mitad. Aquí ya he sacado mitad. Así. Ahora vamos a medir lo que sobra de nuestro globo. Medimos, ¿verdad? Ahí, a la misma medida, y hago pinza. 1, 2, giro, 3, 4, hacia afuera, hacia el mismo sentido. Ahora lo llevo hacia abajo, ¿verdad? Así. Y mido igualmente, a la misma medida, y hago pinza. 1, 2, 3, 4. He girado 4 vueltas hacia afuera. ¿Y qué es lo que yo hago? Voy aquí a dar vueltas. ¿Ok? Perfecto. Ya tengo dos orejitas. Miren, del mismo tamaño. Con estas vamos a formar pétalos. Ahora nos queda este sobrante y echamos la mayor parte del aire hacia afuera. Miren, de esta forma es el movimiento de nuestras manos, echando aire hacia afuera. Vamos midiendo y aquí, en el final, vamos a hacer una perlita pequeña. 1, 2, 3, 4. He girado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con este? Este lo voy a girar de esta forma. Miren, así, este es el movimiento. Ya, este es mi primer pétalo. Este es el tamaño del primer pétalo de la flor. Ahora, esta perlita la voy a entrelazar por en medio de todo. Por en medio, ¿sí ven? Va por en medio, entrelazándose. ¿Ok? De esta forma lo tienen que hacer. Ya tenemos la primera. Ahora, esta que está aquí, la llevamos hacia abajo, ¿ok? Y con la misma perlita vamos a ir girando, ¿ok? Girando por en medio, así como yo lo estoy haciendo. Miren, chicas, así va quedando. Ahora nos queda otro y lo bajamos por aquí, como pueden ver. Ahí lo bajamos al centro. Y con la perlita que hicimos, seguimos dando el movimiento por en medio, despacio, despacio. Este nos ayuda a entrelazar todos los pétalos, ¿ok? Nos ayuda a entrelazar. Miren, yo lo estoy sosteniendo
y voy entrelazando y lo dejo atrás. Aquí atrás. Listo, chicas, ya tenemos nuestra primera parte de nuestra flor. Ahora presten muchísima atención el siguiente proceso para terminarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir nuestra mano izquierda por aquí, miren chicas, por el medio, y lo que vamos a hacer es agarrar esta parte de arriba, ¿sí? Despacio, hay que hacerlo con muchísima calma y tratar de introducirlo de esta forma. Cuando ya lo hayan introducido un poco, esta parte la tratamos, esta parte de aquí de mandar un poquito para atrás. Así. Ahora vamos con el siguiente, el mismo proceso. Introducimos nuestra manito izquierda y vamos a tomar, es muy importante que este quede hacia atrás. Vamos a tomar el siguiente. Asimismo, la parte de arriba toman y lo vamos a introducir despacio, despacio, ahí, y lo mandamos un poquito hacia abajo, esto hacia abajo. Ahora vamos al siguiente. Introducimos nuestra mano, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la parte de arriba solamente. Y así mismo la vamos introduciendo despacio. Despacio, miren chicos. Esto es con mucha paciencia, pero se puede lograr. Es el mismo proceso para todo. Y yo trato de esto mandarlo. Miren cómo va quedando atrás, ¿sí ven? Por eso lo mando hacia atrás. Cuando ya se introducen, mandan un poquito hacia atrás. Ahora nos falta este. Y así mismo. Agarramos y lo introducimos. Ahora nos falta uno más. Introducimos nuestra mano y agarramos así mismo arriba, despacio, y mandamos, miren que yo lo mando hacia atrás con mucha paciencia, introduciendo y empezando hacia atrás. Entonces nos damos cuenta que todas las que introducen hacia atrás, miren cómo van quedando, arriba, y nuestros pétalos quedan abajo, si ven, las que introducí quedan hacia arriba. Esta le falta un poquito más, lo introducimos un poquito más, ¿sí ven? Así, miren, queda, si ven, todas las que introducí, chicas, quedan así. Ya, entonces miren cómo le voy dando forma, miren cómo le voy dando forma, ¿sí ven, chicas? Entonces miren, chicas, todas las introduje así, miren, vean. Entonces las que introduje quedan hacia afuera y nuestros pétalos quedan hacia adentro. Si vemos que una le falta un poquito introducirla para que quede hacia afuera, la seguimos introduciendo. Entonces ahí nos va a quedar bien. Miren, chicas, miren cómo va quedando, ¿sí ven? Miren la forma. Que aquí, por ejemplo, le falta un poquito más. Seguimos introduciendo un poquito más. Ahí. Ya, tenemos aquí también le falta un poquito más. Y así, miren chicas. Entonces miren cómo tiene que quedarle atrás. Tiene que quedarle una arriba, el pétalo abajo. Una arriba, el pétalo abajo. Arriba, el pétalo abajo. Arriba, el pétalo abajo. Entonces así. Aquí le falta un poquito más. Y lo que hacen es alargar un poco. Listo. Miren, así le hemos dado forma a esta maravillosa flor. Espero que ustedes también la puedan hacer en su casa y practicarla bastantes veces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el tallo de la flor. Estiramos nuestro globo verde 260, lo estiramos muy bien y vamos a inflar nuestro globo de manera que dejemos 3 dedos sin inflar, nada más. Y vamos a ir suavizando nuestro globito. Siempre es muy importante que nuestro globo quede suave para realizar cada técnica. Ahí está, perfecto. Anudamos, chicas, anudamos. Ahí. Y vamos a formar nuestras hojitas. Las vamos a hacer en medida de 4 dedos. Ahí. 4 mido, giro y hago pinza justo aquí. 1, giro, 2, 3, 4.
Tomo la boquilla y voy dando vueltas a la hoja. Miren cómo doy vuelta. Y paso la boquilla hacia atrás. Ya tengo una. Llevo el aire hacia afuera. Es la misma medida. Ahí hago pinza. Entonces está perfecto. Miren aquí. O sea, lo que lo giro. Así están los 4 deditos. Entonces, ahí. 1, 2, 3, 4. Agarro una hoja y doy 3 vueltas o 4. Ahí van 2 hojitas. Vamos a llevar el aire hacia afuera y así mismo hacemos pinza ahí, más o menos en 8 dedos, ¿verdad? Ahora seguimos haciendo medidas aquí y vamos a hacer nuestra siguiente hojita. 1, 2, girando, 3. Ya tenemos nuestras hojas. Miren, esta va a ser nuestro tallo y nuestras hojas para nuestra hermosa flor, chicas. Ahora, chicas, este sobrante que está aquí atrás, si ven la perlita, vamos a con la tijera hacerle apenas un huequito para que se desinfle y listo, eso es todo. No se va a desinflar porque ya anteriormente ya habíamos enlazado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestro tallo y nuestras hojitas de flor y lo que vamos a poner es en el centro. En el centro, y el sobrante que nos queda aquí de nuestra flor lo vamos a pasar por en medio, ¿sí?, de nuestras hojitas. Y simplemente lo que vamos a hacer es enlazar, nada más, enlazar por en medio de nuestras hojitas. ¿Listo? Las acomodamos bien. Ahí. Perfecto. ¡Tarán! Miren, chicas, qué hermosa que nos quedó nuestra flor. ¿Qué les parece? Y listo, chicas, ya hemos terminado nuestra maravillosa flor. Yo ya he hecho otra, espero les haya gustado muchísimo y que la puedan practicar muchas veces en sus casas. Y no se olviden de suscribirse en mi canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales como Carol Eventos. Y aquí abajo les dejo un video para que puedan descubrir un nuevo tema y lo puedan practicar. Nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!